Fernando López Aguilar, ya le veo, intuyo que no está en el Parlamento. Muy buenas. Confinado en Canarias, confinado en Tenerife. Así es, desde hace 2 meses, como prácticamente todo el mundo. ¿Y cómo se está asistiendo en la distancia al debate en el Parlamento Europeo precisamente sobre el COVID-19? ¿Cómo se hace? Minuto a minuto, y además desde el primer día. Yo presido la comisión de mayor rango legislativo del Parlamento Europeo, que concentra cerca del 25% de la competencia legislativa del Parlamento Europeo. Y es bueno que se sepa que el Parlamento Europeo es legislador y desde luego la comisión que yo presido, Derechos Fundamentales, Libertades, Justicia e Interior, lo es. Es una comisión muy activa, de modo que prácticamente desde el cese de la actividad ordinaria, que tuvo lugar la segunda semana de marzo, y en la medida en que se nos dijo que estábamos enfrentándonos a medidas de emergencia que se iban a generalizar prácticamente en todos los Estados miembros de la Unión Europea, restablecimos la agenda de trabajo ordinaria por medios telemáticos y la hemos venido cumpliendo a rajatabla. De modo que consumo casi todas las horas del día presidiendo la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior por instrumentos telemáticos. Hemos incluso votado remotamente y se ha reformado el reglamento del Parlamento Europeo para hacerlo posible. De modo que prácticamente en todos los formatos de la actividad y con todos los sombreros que se visten en el Parlamento Europeo he continuado trabajando desde el primer día y hasta hoy. Bueno, usted jurista, preside esa comisión y claro, a mí se me ocurre preguntarle, ante lo que usted me ha dicho, eh, eh, muchos agoreros dicen, bueno, la Unión Europea está respondiendo de aquella forma, otros dicen, esperemos que la Unión Europea responda como debe responder para evitar que los populismos, principalmente de extrema derecha, se adueñen del electorado, y yo le hago una pregunta sobre todas esas cuestiones. ¿Están ustedes vigilantes para que después de la pandemia los derechos civiles, los derechos democráticos de los ciudadanos no se vean mermados? Mire usted, después del 11M hemos tenido que, ya vemos con normalidad, pasar por el aeropuerto y quitarnos los zapatos prácticamente cada vez que pasamos por, bueno, que nos examinen, no nos importa, que nos metan incluso hasta una cámara en pro de la libertad o en pro de la seguridad. ¿De qué tenemos que tener cuidado después de la pandemia? La pregunta es justa, está muy fundada y la respuesta corta es sí. Estamos vigilantes y yo lo estoy particularmente. Primero porque es la motivación de mi vida, la libertad, la igual libertad y la igual dignidad de todas las personas y la lucha contra todas las formas de discriminación y particularmente contra las discriminaciones derivadas de la desigualdad, contra las injusticias derivadas de la desigualdad. Y es claro que esta pandemia sí ha exasperado una vez más las desigualdades a todo lo ancho y lo largo de Europa, como lo ha hecho con carácter general en todo el planeta. Y este es uno de los riesgos que tenemos que estar conjurando y combatiendo permanentemente. Se dice que el virus no distingue de nacionalidades ni de fronteras. Puede que sea verdad, pero lo que está claro es que las respuestas a la pandemia sí distinguen, claro que distinguen, y acentúan las diferencias. Y las medidas de emergencia que se han adoptado en los distintos Estados miembros han acentuado las desigualdades y nos hacen más desiguales. Y ante las medidas de emergencia, las desigualdades se acusan todavía más. Es claro que no es lo mismo un confinamiento en unas condiciones sociales que en otras. No es lo mismo un confinamiento cuando tienes tus ingresos garantizados que cuando no los tienes o cuando los pierdes dramáticamente. Por tanto, todo esto nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Ahora, lo que está claro es que la comisión que yo presido se ocupa de derechos fundamentales, libertades, entre ellas la libre circulación de personas. El espacio Schengen lo hemos legislado y he vivido, como puede imaginar, con escándalo, que las medidas que han sido adoptadas por los Estados miembros desde el inicio de esta pandemia y de la emergencia han sido medidas contrarias al derecho europeo. Así, sin más, lo tengo que decir. Porque existe un derecho europeo en la materia, existe así llamado paquete Schengen y un código de frontera Schengen que establece que la libre circulación de personas es un derecho fundamental, que no puede ser restringido unilateralmente, que las suspensiones de la libre circulación de personas se tienen que acordar en la mesa del Consejo de Ministros de Justicia e Interior y ser comunicadas a la comisión que las tiene que autorizar, y no digamos las prórrogas que tienen que estar delimitadas temporalmente. Nada de esto está sucediendo. Asistimos a una prolongada suspensión de Schengen, impuestas medidas unilateralmente sin coordinación y con incluso efectos de acción-reacción, incluso retaliation, como se dice en inglés, represalia. De modo que si un Estado impone unas medidas de restricción, otro Estado las impone como represalia al Estado que las ha impuesto en primer lugar. Y todo esto es claramente antieuropeo.
Y todo esto puede generar una espiral de respuestas antieuropeas en las que el populismo pesque en río revuelto. De modo que la situación es muy preocupante y efectivamente estamos encima. En esa medida de represión se pueden contemplar estos 14 días de confinamiento o de cuarentena que algunos países, como España, está pensando aplicar a aquellos ciudadanos que vengan al país. Oiga, usted llega al aeropuerto, pase 14 días y después ya veremos. O eso no se puede considerar una falta de Claro, libertad o un control claro, sobre. claro que supone una restricción a las libertades que hemos conocido y disfrutado y a las que estábamos acostumbrados, casi nos parecían inimaginables. Soy profesor de Derecho. Explicar que era posible suspender Schengen como se está suspendiendo de forma tan prolongada, con una superposición de medidas unilaterales no suficientemente coordinadas. Estamos exigiendo a la Comisión que se ponga al frente, que se remangue, que se ponga en el timón, que controle esta situación, que imponga a los Estados miembros un patrón común de respuesta y que les diga a los Estados miembros que todo esto tiene que tener un marco temporal. Usted me ha hablado de las cuarentenas y se nos dice, no, es que la cuarentena va a ser temporal. Bueno fuera que la cuarentena fuera una especie de nueva normalidad a la que tuviésemos que acostumbrarnos a vivir el resto de nuestras vidas. No, no puede ser. Todo esto tiene que tener un acotamiento temporal y todo esto tiene que estar delimitado temporalmente. Tiene que haber sobre todo luz al final del túnel, esperanza, para que la gente sepa que vamos a volver a la normalidad, porque si no, la Unión Europea está sentenciada. Lo digo con toda claridad. Nada amenaza tanto existencialmente a la Unión Europea como la disolución de la libre circulación de personas, que es de lejos el activo más preciado. Usted me preguntaba antes por la pauta de respuesta de la Unión Europea. La queremos europea, la venimos exigiendo y el Parlamento Europeo todavía respira una mayoría pro-europea que es muy exigente con la Comisión y con el Consejo, que le dice, oye, hay que movilizar recursos. Recursos masivos, como no hemos visto nunca antes. Multiplicar al alza el techo de gastos, ser menos tacaños que nunca, ser, por el contrario, más europeos que nunca, movilizando todos los recursos necesarios para apoyar a los Estados miembros que están sufriendo para reparar el destrozo y para apoyar a los sectores más damnificados y sobre todo para ofrecer algún tipo de esperanza a quienes la pierden, a los que pierden el empleo, los ingresos, se quedan en la intemperie, ven que sus expectativas de vida se derrumban drásticamente y que nadie es culpable, solo hay víctimas. Esto es una cuestión, por tanto, existencial para la Unión Europea. Si la Unión Europea no está para responder ante una situación como esta, y en clave europea, dígame usted para qué está. Claro, la cuestión es solidaridad, responsabilidad, una cosa con la otra, las dos cosas de forma indistinta. Por ejemplo, ¿de qué hablamos? De préstamos, de donaciones a los países. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Plan Marshall, aunque el Plan Marshall de aquella época fueron 11 millones de euros, ahora se está hablando de la Unión Europea de un billón de euros. Dos Eh, billones, dos do- billones. 2 billones, ya. Fíjese, yo me quedé más corto. Eh, ¿Y lo de 2 billones es de ayer o No, eso los 2 es? billones es la resolución que hoy se adopta en el Parlamento Europeo, hoy 15 de mayo. Hoy se adopta una resolución que apuesta por 2 billones de respuesta europea a la recuperación y la transformación. Y eso significa una combinación de todos los elementos disponibles. Ha mencionado efectivamente las herramientas en la caja. Y las herramientas, unas son financieras, préstamos, Banco Europeo de Inversiones, pequeñas y medianas empresas. Otras son financieras en forma de compra de deuda por el Banco Central Europeo, con tipos de interés próximos a cero y a larguísimo plazo, lo que se denomina deuda perpetua, y el Banco Central Europeo, a mi juicio, tiene la obligación de hacerlo. Por mucho que diga lo contrario el Tribunal Constitucional Federal Alemán, con una sentencia muy preocupante y muy antieuropea. Y otras son no financieras, sino directamente presupuestarias, es decir, transferencias a los Estados miembros, transferencias, ayudas directas. Es la distinción en la jerga europea entre loans, préstamos y grants, transferencias directas a los presupuestos de la Unión Europea para que puedan asegurar a los sectores más damnificados y propiciar el relanzamiento de la economía productiva. Propiciar, por tanto, la reparación del daño en el tejido productivo y social que esto está causando. Pero esa es una exigencia clara del Parlamento Europeo que hoy se lanza en una resolución firme a la Comisión y al Consejo. Claro, Juan Fernando, pero una cosa es el préstamo, que el préstamo lleva unos intereses, hay que devolverlo, y otra cosa es las donaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La transferencia directa. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Para que lo entendamos. Creo que lo entiende cualquiera porque las categorías son transportables a la economía doméstica y familiar de cada uno y de cada una.
Un préstamo efectivamente significa que uno acude a una institución financiera que te presta el dinero, puede ser por bajo interés y en larguísimo plazo, pero efectivamente habría que devolverlo. Y esto significaría, de algún modo, un endeudamiento de las generaciones futuras. Hay que tenerlo presente. Y otro instrumento es el de la transferencia directa a los presupuestos de los Estados miembros, con cargo a un presupuesto europeo al alza. Y esto se enfrenta a dos dificultades. Una dificultad es que los presupuestos de los Estados miembros ya están acusando el daño y por tanto están declinando. De nuevo los presupuestos vienen a la baja como consecuencia del derrumbamiento de los ingresos, de la recesión. En eso consiste una recesión, que uno gana menos dinero un año del que ganaba anteriormente. Pero la forma de compensar ese efecto negativo de la recesión es incrementar los recursos propios de la Unión, nuevas figuras tributarias, de modo que la Unión sea capaz de recaudar con cargo a sus propios presupuestos e incluso de garantizar con cargo al marco financiero plurianual esas transferencias a los estados. ¿Cómo se hace? Con bonos europeos. ¿Y cómo se consigue la nueva recaudación? Con nuevos impuestos europeos, impuestos ecológicos, muchas veces contra el calentamiento global, que favorezcan la Europa verde, la agenda digital y, por supuesto, con imposiciones a las grandes empresas tecnológicas, los gigantes en la red, obligándoles a pagar impuestos y acabando con el dumping fiscal y con la competición fiscal agresiva entre los Estados miembros de la Unión Europea. Es intolerable que haya gigantes empresariales en Europa que tributen el 4% de sus beneficios en Irlanda. Hay que decirlo. Es el caso de Google. Ya va siendo hora de crear una nueva fiscalidad europea que sea capaz de recaudar recursos adicionales para reparar el daño y el destrozo que está causando la recesión que subsigue a la pandemia. Sí, pero en la misma Europa, tú lo has dicho, Irlanda es un refugio, Holanda en cierta manera también Sí, es un también. refugio, ¿no? Competición Ah, fiscal. y los holandeses han sido los más reticentes. Cuando se les ha pedido solidaridad, miran para abajo, para el sur y diciendo, bueno, estos que gastan mucho, ¿no? Estos que gastan mucho, estos pedigüeños otra vez pidiéndonos, ¿no? ¿El papel de Holanda cuál ha sido? ¿O tenía que haber sido? Déjeme que les diga que me encuentro entre quienes fuimos muy críticos con respecto del patrón de respuesta a la gran recesión que se desencadenó en 2009 en el conjunto de la Unión Europea y que duró muchos años y de la que todavía nos estábamos recuperando. En aquella ocasión, lo dijimos 1 millón de veces, la reacción de la Unión Europea fue too little, too late y en la dirección equivocada. Muy poco, demasiado tarde, pero sobre todo en la dirección equivocada, con una estrategia abyecta, la austeridad recesiva, que incrementó el daño en el paciente, que incrementó los males del paciente, los empeoró, en lugar de restablecerlo. En esta ocasión, la Unión Europea está reaccionando de forma más temprana, está reaccionando en la dirección correcta. Solo queda por saber cuánto va en la reacción de la Unión Europea, cuánto se va a invertir, cuál es la cantidad de recursos que se va a movilizar. Y hay que vencer, por supuesto, a quienes causaron el daño en el patrón de respuesta que se impuso en la gran recesión. Esa Europa que intentó que quienes padecían sus males se sintiesen culpables por ello y castigarles por ello, penalizarles por ello. Esa fue una reacción muy abyecta que exasperó las desigualdades, hizo un daño tremendo a la integración europea, a la voluntad de Europa y empeoró el estado de opinión de las opiniones públicas de los Estados miembros de manera muy severa. De modo que el resultado está a la vista, un terremoto que ha sacudido sísmicamente los paisajes políticos y parlamentarios de los Estados miembros y también en el Parlamento Europeo con un incremento exponencial de escaños antieuropeos en toda su variedad. Fundamentalmente populismos de extrema derecha, nacionalismos extremos, nacionalismo reaccionario, agresivamente antieuropeo, cuando no abiertamente eurófobo, rabiosamente eurófobo. Este es el resultado. Pues en esa situación tiene muchísima responsabilidad la tacañería de los que se erigieron en campeones del ordoliberalismo. Pues la derecha alemana, la derecha liberal holandesa, Países Bajos, la extrema derecha austríaca, siguen haciendo daño, con esa pretensión de que supuestamente los países que dicen no tienen margen fiscal, es decir, no tienen recursos para poder reparar el daño, es porque no han hecho las cosas bien. Es intolerable.
Se lo he dicho con toda claridad y esto creo que es una de las lecciones que se están aprendiendo bien de lo que fue el patrón de respuesta a la gran recesión, los gobiernos socialistas de la Europa del Sur, Pedro Sánchez y Antonio Costa, España y Portugal, le han dicho a Holanda, oye, pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿No te has enterado que esta es una crisis exógena de manual? ¿No te has enterado que aquí no hay nadie culpable de estarla padeciendo? No hay nadie que no haya hecho sus deberes. No hay nadie castigado divinamente por el coronavirus porque no supo trabajar como si fuese la fábula de la cigarra y la hormiga. No, esta es una crisis en la que Europa tiene que responder y tiene que responder de manera solidaria, es lo que la gente espera. Y si Europa no responde de manera solidaria, Europa estará condenándose a sí misma, a su fragmentación y a su disolución. Por lo tanto, el mensaje es muy claro y es un mensaje que va dirigido a esa derecha liberal que gobierna en Holanda de forma paradigmáticamente insolidaria. Mire usted, ¿no? ¿Qué palabras impone en esto del coronavirus o qué palabra nos ha traído el COVID-19? Solidaridad, 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 sociedad, sociedad, sociedad. Preocuparse por el vecino, preocuparse por el otro, preocuparse por el futuro del que tengo en la planta de abajo y en la planta de arriba, ¿no? No el individualismo. O sea, quiero decir, aquí el COVID nos ha dado una patada bien en las canillas y nos ha venido a decir, oiga, que el neoliberalismo, eso del liberalismo, eso de que sálvese quien pueda, conmigo no va, ¿eh? Sí, hay lecciones morales que están siendo digeridas y está costando. Créanme que está siendo muy fatigoso y doloroso también, ¿eh? Creo que todos estamos pasando por ese proceso de introspección. Estamos revisando nuestras vidas. Estamos releyendo qué errores se ha ido acumulando el género humano, particularmente en este último tracto, en este tramo del siglo XXI que ya llevamos recorrido, se han ido acentuando. Estamos destruyendo el planeta y la naturaleza se revuelve contra nosotros y nos prodiga desafíos que no habíamos soñado ni en nuestra peor pesadilla. Pero efectivamente la solidaridad es la respuesta ahora como nunca, porque tenemos que pensar en las personas mayores que no pueden ser negligidas ni perdidas de vista, porque son vulnerables al contagio y les va mucho en el contagio. Quizá una persona fuerte, su edad más joven, puede perfectamente contagiarse y ser asintomática, contagiarse, tener contacto con el virus sin enterarse. Pero una persona mayor se entera y puede ir directamente a la UBI necesitando un respirador que si falta puede conducirle directamente a la muerte, como ha sucedido lamentablemente, trágicamente en tantos casos. Pero solidaridad también con la generación más joven, porque los que tenemos hijos menores estamos muy preocupados por su futuro. ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué les espera? Una nueva pauta de relación social, no tener ni asomo a placeres que hemos disfrutado toda la vida, el de bañarnos libremente en el mar, el de poder ir a la playa y disfrutar de los deportes acompañados y de contacto físico y del placer de las relaciones sociales y del abrazo y del beso y de las noches de marcha y de los grandes conciertos y de las verbenas y de los grandes paseos y de manifestarnos por aquellas causas en las que creemos y pensamos que merecen la pena, no digamos de viajar y conocer el mundo. ¿Qué les espera a nuestros hijos menores? Recibir la deuda que vamos a acumular para responder a la pandemia y a la recuperación que venga después, porque lo que vamos a gastar ahora va a ser una deuda que grave sobre sus hombros, no sobre los nuestros. No, realmente es abismal el paisaje de desafíos morales al que nos estamos asomando por primera vez. Pero hay otros aspectos que también deberían preocuparnos, porque bajo la cobertura de la solidaridad hay muchas reacciones sociales que deberían preocuparnos. A mí me ha preocupado, por ejemplo, la floración de delaciones, esa policía de balcón que se ha permitido el lujo de amonestar al paseante en la calle, cuando a lo mejor el paseante en la calle era el acompañante de una persona que necesitaba el aire para respirar, que necesitaba, porque padece autismo o alguna enfermedad que requiere aire libre, ese momento de respiro. No digamos si era un profesional sanitario. La gente que se ha permitido insultar a un corredor en la calle cuando era un deportista profesional que tenía habilitación legal para correr y le ha insultado por la calle o le ha insultado desde el balcón sacándole fotos con el móvil. Todo eso creo que son manifestaciones morales que también invitan a alguna reflexión. Y a mí me preocupa muchísimo. Me quedan dos preguntas. Voy a alterar el orden, sobre todo por la respuesta que acaba de darme. Eh, ¿Por qué demonios está calando el discurso de la mentira, del bulo? Mire, yo como periodista no me debo permitir la mentira. Es más,
yo como periodista persigo la mentira, denuncio la mentira. Y cuando la veo en una red social, me lleva los vientos y tengo que decirle, lo que usted está contando es mentira, porque va a mi deber. Es como el médico, ¿no? Si me encuentro un herido en la calle, oiga, yo no puedo pasar de largo, yo no puedo pasar de largo ante una mentira. Pero ¿por qué está calando tanta estupidez, tanta tontería? ¿Por qué me llegan todos los días a WhatsApp frases hechas de que el culpable es el emigrante o de que hay que decirle a Echenique que hay que extraditarlo a otro país? O sea, ¿pero qué clase de burradas son estas? ¿Por qué están calando estas barbaridades, Juan Fernando? Brutal y pavoroso. En la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, nos hemos ocupado mucho y desde el principio de las fake news, los bulos, la intoxicación, la desinformación y la manipulación de la opinión pública, fabricada dolosamente, no de forma, como puede imaginar, casual ni dispersa, sino causal, al contrario, normalmente generada por actores políticos estatales y no estatales, que no dan la cara. Se nos ha dicho muchas veces, puede que haya un garaje cerca de San Petersburgo desde el que están fabricando masivamente bulos y mentiras que intoxican a las opiniones públicas de las democracias que son sociedades abiertas y por tanto vulnerables también a la mentira. Y son muchos factores que lo explican. Da la impresión de que la globalización e Internet ha producido una multiplicación como nunca antes había conocido la humanidad de la información disponible. Y ante la abrumadora cantidad inmanejable por su carácter potencialmente infinito de la información, mucha gente resuelve, en primer lugar, abrazar el regreso a lo local y a lo simple. Frente a la enormidad que nos supera y nos sobrepasa, mucha gente se hace vulnerable al mensaje en dirección contraria. Es decir, sé que estás abrumado, sé que estás sobrepasado, yo te ofrezco una respuesta muy simple a tus preocupaciones. No busques esperanza, no busques soluciones, busques sencillamente a alguien a quien poder odiar. Mucha gente se refugia, por tanto, de nuevo en el epicentro de la tripa emocional del que surge prácticamente todo lo demás. Y a partir de ahí se produce un proceso de desenganche de la verdad en que la gente elige las propias mentiras. La verdad es demasiado compleja, no la puedo descifrar. Las opiniones han llegado a ser tantas y tan contrarias entre sí, porque antes la opinión publicada era necesariamente muy acotada y por tanto selectiva. Solo muy poca gente podía publicar. En la medida en que ahora todo el mundo publica a través de las redes sociales, la competición es absolutamente inmanejable y hay gente que se refugia exclusivamente en ese pequeño segmento que confirma las propias emociones, a partir de lo cual confirma los propios prejuicios, se acendra en los prejuicios, se va encastillando en los propios prejuicios y se hace cada vez más reactiva a la verdad. De modo que ya no quiero saber nada de la verdad, solo quiero saber lo que confirme la mentira que yo he decidido abrazar. Esa es una reacción que se está multiplicando en todo el planeta y está haciendo muchísimo daño a la convivencia, sobre todo en las sociedades abiertas, insisto, porque hay sociedades que no son abiertas, hay que saberlo. Rusia no es una sociedad abierta, China no lo es, pero la Unión Europea en su conjunto sí lo es, vaya si lo es, y eso nos hace muy vulnerables. Y aquí se ha hecho... Y luego hay un factor españolísimo que no me sustraigo a comentar. España es un país que tiene una larga trayectoria de cainismo. Y esto lo digo de forma muy intencionada, porque yo que intervengo a menudo en varias lenguas en el Parlamento Europeo, cada vez que hablo del cainismo, tengo que hacer un esfuerzo, porque el cainismo es una expresión distintivamente española, porque es un síndrome distintivamente español. Cainismo no se dice Keynesism en inglés, porque resulta que los británicos no saben lo que es el cainismo, pero los españoles sí que lo sabemos. Una especie de odio acendrado que nos propende a la guerra fratricida que hemos practicado sangrientamente tantas veces en el pasado. Galdós escribe sobre un siglo XIX que es una sangría fratricida entre españoles. Y Galdós, que es nuestro paisano canario, a mi juicio es el mejor historiador de España ever. El mejor que hayamos conocido nunca, exactamente por eso. Entonces, claro, el cainismo hace que la retórica del odio haya aprendido en España como seguramente en ningún otro país, seguramente en ningún otro país. Quizá competimos en Estados Unidos en polarización, por razones muy distintas a las suyas. En España la polarización también está haciendo estragos a la convivencia, nos está dañando muchísimo. Ante todo eso, ¿cuál es la respuesta? Información. Que cada cual haga el esfuerzo autoexigente de contrastar,
en particular, quien no haya decidido todavía abrazar las mentiras que le permitan odiar a quien quiere odiar, que se esfuerce, que sea exigente a la hora de seleccionar los mensajes y que contraste antes de darlos por buenos y, por supuesto, antes de retuitearlos o antes de propagar todavía más los bulos que tanto daño hacen a la convivencia. Desde luego, porque por donde te llegan esas mierdas, permítame la expresión, puedes contrastar si lo son o no, ¿no? Yo he detectado una cosa y ahora voy a saltar directamente a la otra pregunta, pero déjeme que haga un esfuerzo de memoria nada más. Yo he contrastado una cosa y me he dado cuenta de que los emisores del odio se preocupan de que no quieras saber qué ocurre en Estados Unidos, no quieras saber qué está ocurriendo ahora mismo en América Latina, que por cierto los contagios van a peor. Incluso he leído una noticia del New York Times que ya está comparando estadísticamente que va a ser incluso peor que en Europa, ¿no? No, lo que está pasando solamente en tu país, no ocurre nada más, todo el problema es en tu país, ¿no? Mentira de la mala, ¿no? Entonces, claro, solamente estás ahí en tu ombligo, como decía usted. Y después, permítame que haga ese esfuerzo de memoria. El otro día la televisión canaria emitía un programa dirigido por el director de Canarias Ahora, por Carlos Sosa, en el que entrevistaba a una persona con la cabeza sobre los hombros, ¿no? Bien amoblada. Y venía a contar esto. Venía a decir, mire usted, en una carretera muy estrecha, donde apenas cabe un autobús, va el autobús lleno de gente y el conductor está haciendo el esfuerzo para adivinar las curvas que vienen. Hay un par de personas que se solidarizan, yo lo voy a contar así muy rápidamente, se solidarizan con el conductor y más o menos van previendo qué curva, mire, parece que es de derecha, parece que es de izquierda, vayamos por aquí para no enriscarnos, ¿no? Que diríamos en Canarias, porque claro, más abajo hay, sí, para no derriscar. Porque más abajo hay 1000 metros de desnivel, ¿no? Pero en la parte de atrás de la guagua hay unos folloneros, ¡Ah! ¿Qué está haciendo este tío? ¡Nos va a matar! Tal. Claro, va poniendo a todo el mundo nervioso. ¿A quién le interesan los folloneros? Conclusión, a los buitres que están en el barranco, ¿no? En fin, esa podría ser un resumen de lo que está ocurriendo. Sí, una Los bonita buitres, metáfora. sí, los buitres ya uno los puede poner en su sitio. Y por último, ya, Juan Fernando, porque no Sí, le quito sitio, usted sí, dígame. no hay que descontar que los folloneros que están metafóricamente en la cola del autobús no suele ser el caso, no suele ser el caso. De hecho, quienes arman follón siempre han pretendido que sean otros los que vayan a la cola del autobús. Lo que quieren es hacerse con el control del volante, no nos quepa la menor duda. Meten follón porque no están en el volante. Su objetivo último no es acabar en el fondo del risco, no es derriscarse, ni que se los coman los buitres. Su objetivo último, no nos quepa la menor duda, es recuperar el control de volante porque lo consideran de su propiedad. Ese es el caso muy en España. En España hay unos cuantos folloneros que consideran que el volante es de su propiedad, que el bus es de su propiedad y que el resto somos los que tenemos que ir a la cola del autobús y que ellos están en control. Y cuando resulta que una mayoría no ha decidido tal cosa, no lo aceptan y deciden empeorar la convivencia. Yo he puesto varias veces en alguna intervención pública una metáfora que también viene a cuento, que es la de el lobo de los tres cerditos. Soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Y hay alguien que no acepta no estar dentro de la sala de mandos y al control, y cada vez que una mayoría electoral le coloca en alguna posición que no sea en el timón, que no sea al volante, lo que dice soplaré, soplaré, soplaré y tu casa derribaré, y te hace la vida imposible, te hace la vida imposible. Y de hecho está contrastado que electoralmente funciona, porque hay mucha gente que acaba desistiendo, se le hace tan insoportable el ruido que decide al final prácticamente declinar el mando, decir, venga, pues me abstengo, venga, pues dejo de votar. Y esa gente sí va a votar masivamente y acaba haciéndose con el control del volante si les dejamos. A mi juicio, esa no es la receta correcta. Y ahora sí, última pregunta, porque nos hemos pasado de tiempo de frenada, sobre todo yo, pero yo le dejo hablar, que me gusta escucharle, ¿no? Y además así me desquito de algunas cuestiones, porque como el otro día decía Santiago Pérez, ya estoy harto de que me prohíban a quién tengo que entrevistar, ¿no? Y con Juan Fernando López Aguilar me pasó eso en algunos medios en los que estuve, ¿no? Había señores a los que no se les podía ni siquiera mencionar. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Ya me he quitado eso, ¿eh? Ya esa pesada carga ya sale. Ya después de que uno pasa los 50 años y empieza, digamos, a digerir o a metabolizar todo aquello, si lo metabolizas bien, las digestiones son menos pesadas. Señor Juan Fernando López Aguilar, la solución va a ser a ver si lo digo bien, ecologizar la economía. La gran enseñanza que nos ha dado el COVID es decir,
volvamos a cuidar mucho más el medio ambiente, porque la vacuna estaba ahí, ¿eh? La vacuna estaba, si no te cargabas el elemento que controlaba al murciélago y el murciélago controlaba al otro. Pero claro, hemos llegado con los bulldozers y todas esas hábitats han ido a tomar por saco, ¿no? Entonces la pregunta es, tenemos que volver a eso, tenemos que decir, oye, paren. Vamos a cambiar cómo vivimos, vamos a respetar el medio ambiente, vamos a dejar que respire y vamos a convivir con él. Sin duda, la respuesta corta es sí. Pero ahí Y esa, ustedes y son esa, los que tienen que en el y esa, Parlamento Europeo claro, decir, oiga, esta es la no, línea a seguir. y créame que lo estamos haciendo enfáticamente, insistentemente. Verde, inteligente, social. Dicho en otras palabras, ecológica, digital y justa. Y para que sea justa tiene que haber una transición justa hacia una Europa más verde y más inteligente, una Europa más ecológica y más digital. Ese es el futuro y esas son las grandes prioridades estratégicas que está establecida por la Comisión Europea. Las ha prometido. Ahora hace falta pasar de las musas al teatro. Hace falta invertir recursos suficientes porque nada de eso cae del cielo. Ni con multiplicadores fantasmas, como hemos denunciado muchas veces en el Parlamento Europeo, porque es parte del mantra de los dirigentes europeos invocar un objetivo pretendiendo que eso va a movilizar recursos privados para conseguir ese objetivo. Y sin embargo, la realidad puede desmentirte demasiado a menudo. No basta con invocar el objetivo, hay que apuntalarlo con recursos y movilizar los recursos públicos y privados suficientes, pero sobre todo públicos, a través de todas las herramientas disponibles, financieras y presupuestarias. Pero lo que está claro es que el objetivo tiene que ser claramente reconciliarnos con el planeta. El planeta puede estar sentenciado si no nos lo tomamos en serio. Son muchísimos los humoristas gráficos que ya inciden en la idea de que lo que nos está pasando es una venganza del planeta contra nosotros. Nos hemos pasado 100 pueblos contra el planeta, nos hemos pasado 100 pueblos. Hemos destruido muchísimas especies, estamos destruyendo las que quedan, solo queda que destruyamos también al género humano de paso. Por lo tanto, creo que algunas de las cosas que estamos viviendo son distópicas, que dicho de otro modo nos parecerían post-apocalípticas, de no ser porque están siendo reales, pero no lo habíamos soñado ni en la peor pesadilla. No pudimos soñar ni en la peor pesadilla que nos estuviera pasando esto. Que una pandemia global tuviese a todo el planeta con mascarillas, que una pandemia global nos dijera que ya no podemos viajar al extranjero, que una pandemia global nos dijera que nuestros hijos pueden no viajar nunca. Son cosas que son escenarios a los que no nos habíamos asomado nunca. Y por supuesto, encontrarnos con que el océano está lleno de plástico, encontrarnos con que el Amazonas se está acabando, con que los pulmones del planeta se están extinguiendo. Es decir, son mensajes lo suficientemente serios como para que sepamos que tenemos claramente que cambiar el modelo de comportamiento. Y ojalá, claro, siempre es un tópico cavilar que en toda crisis hay una oportunidad. Ojalá el tremendismo de esta crisis nos asomase a la oportunidad de corregir muchos de nuestros patrones de comportamiento que nos dicen que crecer permanentemente, crecer indefinidamente no es posible, pero es que además no es deseable, no es saludable, no es real. Tenemos que apostar por un crecimiento en los sectores que sean estratégicos para el mantenimiento de las constantes vitales del planeta y del género humano. Y por supuesto, hacerlo de forma justa, de modo que no haya unos perdedores estigmatizados como tales que sean abandonados a su suerte. Intentar hacerlo de forma compensada, de forma equilibrada, de forma justa, ese creo que tiene que ser el sentido de la Unión Europea. Y la escala de la respuesta global que tiene que ofrecer la Unión Europea ante este desafío es precisamente la supranacional. Ningún Estado miembro puede conseguir absolutamente nada por sí solo. Y lo que temo es que, lógicamente, ante un desafío de esta envergadura, el instinto prevalente sea el de cerrar fronteras y pensar que en las decisiones nacionales puedo arreglármelas. Un instinto equivocado, destinado al fracaso. Juan Fernando López Álvarez, gracias por este ratito, que ha sido un ratazo. A seguir trabajando. Gracias, ha sido un placer hablar contigo, Enrique. Solo espero verte pronto y verte personalmente. Un saludo y un abrazo. Adiós. Adiós.